Ya, entonces vamos a iniciar. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan semana a semana. Bienvenidos a quienes están conectados en el Zoom y a quienes están también siguiendo a través del Facebook. Hoy tenemos nuestra invitada especial, Jimena Flores Venegas. Vamos a compartir un poquito de su vida, su autobiografía. Tiene estudios en publicidad, literatura, fotografía, archivo y biblioteca. Miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Imbabura. Ha escrito y publicado ensayo, poesía, novela y relatos en revistas y periódicos del Ecuador y otros países. Directora del colectivo cultural y editorial Efecto Alquimia. Trabaja en la investigación y difusión de la historia de la literatura ecuatoriana, biografías y obras de las escritoras y los escritores del país. Además, estudia los mitos universales con especial interés en los andino-equinocciales. Desde el 2009 escribe artículos literarios. En el 2011 crea la editorial independiente Efecto Alquimia, con el propósito de dar a conocer a nuevos escritores y a la vez recuperar nombres y obras de escritoras y escritores del pasado relegados de la historia del Ecuador. Además, desde 2021, mantiene un programa virtual llamado Tertulias, un recorrido por la historia de la literatura del Ecuador. Todavía tenemos otras 2 paginitas de la biografía. Por favor. Y luego, por favor. Eso. Muy bien. Ha creado las colecciones Minimal de cuento breve, letras rebeldes sobre escritores con vínculos sociales y políticos, y Distinta Mirada, que recupera a las autoras del Ecuador. A finales del 2020 plasma un proyecto con el que se hace beneficiaria de la línea de fomento para el desarrollo de proyectos editoriales del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, IFSI. Con el proyecto busca recuperar nombres, obras, retratos, portadas de libros y revistas de las autoras ecuatorianas, poetas, prosistas, escritoras y políticas, desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Tenemos una paginita más.
por favor, una paginita más, un clic allí, la siguiente de la presentación. Eso. Normalmente les preguntan dónde encontrarle las redes sociales. Ahí tenemos la página web efectoalquimia.org o efectoalquimia.org/distinta mirada. En Instagram, efecto-alquimia o distinta-alquimia.org. Distinta mirada en YouTube y en Facebook, Efecto Alquimia EA con mayúsculas. Muy bien. Bienvenida, Jimena. Adelante, la escuchamos. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación a esta charla acerca de la lectura y gracias por esa presentación. Con mucho gusto. Bienvenida. Nosotros pues estamos con este objetivo de promover la lectura, los niños, los jóvenes, las familias, sus padres y los maestros. Entonces llevamos ya casi un año en este proyecto. Nos interesa un poquito saber su experiencia lectora, porque dicen que para ser escritor hay que ser buen lector. ¿Qué nos puede comentar? Sí, efectivamente, una lectora, me considero una lectora que ha recorrido varios géneros en la lectura, la poesía, el ensayo, la historia, la narrativa, la novela. Ha recorrido varios géneros de lectura. Entonces, tengo una larga experiencia en esto de leer libros de distintos temas, como te venía conversando, y empecé a buscar para esta entrevista cuáles eran los libros que me habían legado mis ancestros femeninos y encontré 2 libros, estaba revisándoles, los tenía en el baúl de los recuerdos. Este es un libro de mi abuela paterna, es un libro religioso obviamente, que es lo que ellas leían, y es El Devoto del Sagrado Corazón de Jesús, que es de 1914. Y este libro, legado de mi abuela materna, que es La imitación de la vida de Cristo, de Tomás Kempis, que también es de 1940. Entonces creo que la costumbre de leer viene desde las abuelas y abuelos, luego de los padres que fueron el ejemplo que yo seguí. Mi madre es una lectora también. Mi padre me acercó a la lectura a través de los mitos, de los cómics de mitología, entonces viene de ahí esta costumbre lectora desde mi infancia. Qué bien. En la infancia, ¿qué recuerdos tiene? ¿El papá o mamá le leían o alguna persona en especial, la lectura en voz alta, leer algún cuento, alguna historia, alguna fábula, en especial de estos mitos y leyendas? Sí, la mitología eran cómics, eran estas historietas que tenían unas viñetas cortas de diálogos, pero estaban ahí los personajes dibujados, la mitología griega y la mitología romana. Y de los cuentos había unos discos de vinil de color rojo donde habían varios cuentos universales. Entonces recuerdo el de Caperucita Roja. Me cuentan que era muy fanática de Caperucita Roja, que quería vestirme de rojo, completamente de rojo. Tanto así que ahora tengo una mascota que es un perro husky, que es mi propio lobo, como Caperucita. Y también leía, mi madre nos leía cuentos de historia universal, o sea, la historia universal en cuentos. Ella trabajaba en una biblioteca, en la biblioteca del Colegio de Daniel Reyes de Artes en San Antonio. Entonces nos llevaba a la biblioteca, nos leía libros en la casa con cuentos, con historias. Generalmente en la infancia los cuentos. Qué bonito. Hoy por hoy se comenta que hay muchas versiones de Caperucita. Hay un bibliotecario en Colombia, Luis Bernardo Yepes Osorio, que se considera un caperucitólogo. Me llamó la atención, porque que cada
qué sé yo, cultura o país tiene una versión propia de Caperucita, que muchas veces difiere mucho de la Caperucita que tenemos conocida por Disney. Sí, Entonces, qué bueno, Caperucita, uno de los cuentos universales. Bueno, vamos más adelante en la historia, pues ya la adolescencia, la juventud. Cuéntanos un poquito. Allí normalmente en la adolescencia los varones, ¿no?, atraídos por Julio Verne, quizá las niñas, las mujeres, ¿cuáles son las atracciones durante la adolescencia? sabes que nosotros en la casa teníamos un libro de cuentos de Juana de Ibarbourou. Entonces, este cuento se llama Chico Carlo. Me encantaba ese libro, nos reuníamos con mis hermanas, yo tengo 2 hermanas mayores, y mi hermana mayor, Vanessa, nos leía los cuentos de ese libro, esas historias de campo de Chico Carlo, y una de mis preferidas era La mancha en la pared, que hablaba de cómo una niña se imaginaba mirando la mancha en la pared que tenía, la mancha de humedad que tenía en el cuarto, se imaginaba distintas figuras, barcos que se iban por el mar, nubes, aves, etcétera. Entonces, si un día ella regresa a la casa y le han pintado la pared y se pone a llorar, y los padres no entendían por qué, si la casa estaba arreglada, la pared pintada, ella lloraba, pero ese era su mundo de fantasía. Entonces, estas historias de Chico Carlos me acompañaron durante la adolescencia. Obviamente, en el colegio empezamos a leer algunos libros de la literatura universal. Julio Verne sí lo leíamos, nosotros también, pero también Luisa May Alcott con Mujercitas, y otras historias ya de los escritores europeos, Víctor Hugo, los autores rusos también. Entonces ya hubo un acercamiento a la literatura universal europea y finalmente a la literatura ecuatoriana con la poesía y con la narrativa, algunos escritores de novelas, y básicamente eran autores masculinos. Muy bien. Y cuéntame, ahora en la biografía leíamos, ¿no?, que su esfuerzo es difundir la literatura ecuatoriana. ¿Cómo fue ese encuentro, ese descubrimiento de nuestra literatura y ese anhelo de difundir la literatura del Ecuador? Ya, en el 2009 yo entro a seguir un taller de literatura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conducido por Diego Velasco. Entonces, ahí se crea el colectivo Efecto Alquimia. Era un grupo pequeño que tuvimos varias ideas, y una de nuestras ideas era difundir nuestra propia obra, y en mi trabajo en las bibliotecas tuve la oportunidad de descubrir nuevos autores y autoras que eran poco conocidos, entonces también hubo el empeño de difundir su obra, su vida, los poquitos datos que encontráramos de ellos con algún poema o algún cuento, obras. Y ese es el trabajo que hemos venido realizando ya 12 años desde Efecto Alquimia, buscar información de los autores menos conocidos, también incluir a los más conocidos, pero cosas inéditas de ellos, cosas que no se hayan difundido, datos totalmente nuevos. Y ya ha pasado el tiempo y hemos seguido trabajando en eso, en el blog de Efecto Alquimia, que ahora es página web. Tenemos casi 400 notas acerca de la literatura ecuatoriana, que ha sido un esfuerzo grande que a momentos se ha quedado estancado, pero hemos logrado continuar poco a poco. Qué bien. Viene la curiosidad, ¿por qué el nombre de alquimia? En el argot, pues, imaginario tenemos la alquimia, los alquimistas que querían cambiar en oro. Entonces, quizá tiene algún significado haber elegido este nombre, efecto alquimia. Sí, cuando nos reunimos para discutir acerca del nombre de nuestro grupo literario, se barajaron muchas posibilidades, pero una que nunca estuvo en discusión fue el de alquimia, porque nos dábamos cuenta que nosotros, como escritores sin experiencia, recién iniciando el camino en la poesía o en la narrativa,
teníamos que transmutar, teníamos que convertirnos del plomo que éramos de un metal común en oro, teníamos que trabajar por esa transmutación, entonces la alquimia estaba presente en este proceso, el proceso de convertirnos en escritores y de convertir todo lo que tocáramos en oro, en algo valioso. Qué bien. Interesante esto. La magia de la palabra. Cuéntame un poquito de ese proceso de pasar de lectora a escritora. A ver, cuéntenos sus fatigas, también sus logros. Los niños en las entrevistas preguntan, ¿cuál fue su primera obra? ¿Qué sintió? ¿Cómo se sintió escribiendo su primera obra? ¿Qué escribió? ¿Prosa, poesía, una historia, un cuento? Háganos saber. Sí, mi primer acercamiento hacia la escritura fue la poesía, porque leía bastante y sigo leyendo bastante poesía. Entonces, mi referente poético era la poesía modernista, esa que nos enseñan en el colegio, la de los decapitados. Entonces empecé a escribir poesía con mucha tendencia modernista, triste, sufridora por el amor perdido, que no sentía en ese momento, pero era el sentimiento que me despertaba la poesía que leía. Entonces tuve este acercamiento a la escritura a través de la poesía, de las imágenes simbolistas, modernistas, que luego fue evolucionando hacia querer contar una historia. Las historias de fantasmas que uno escucha en el campo cuando va de vacaciones a la casa de la abuela, quise recopilarla en un libro y justo para entrar al taller de literatura nos tocaba presentar una obra para que fuera evaluada y yo tenía escritos unas pequeñas historias de terror, así se llama, pequeñas historias de terror que tienen que ver con una joven que va al campo y que experimenta ciertas experiencias paranormales de fantasmas, de aparecidos, de cajas roncas que están por ahí. Y empecé a escribir estos cuentos y a la par una novela que tenía que ver con un alquimista, que eran los seres que me llamaban la atención. Ninguno de los libros, de esos libros ha sido publicado todavía, pero espero poder seguir trabajando alquímicamente en ellos para poder eh, que las personas puedan leerlos próximamente. Qué bien. Entonces, nuestros mejores augurios de parte de Unicornio Multicolor para que eso se haga realidad, para que vengan publicadas estas sus historias. Le comparto aquí el mensaje por Facebook. Idalia Arciniega, bibliotecaria allá en el Colegio Jacinto Coyahuaso de la ciudad de Otavalo. Ella nos escribe saludos de una bibliotecaria y escritora. Aplaudo todo trabajo de promoción lectora. Entonces, Muchas estamos gracias. allí en conexión, quienes nos comentan en el Facebook y todo. Bien, podemos seguir dialogando aquí. Ahí, en cuanto a la literatura, pues hay este amplio, muy vasto el horizonte, ¿no? En cuanto sea poesía y sea también a la narrativa. Me llamaba la atención allí que de los microcuentos, entonces, ¿cómo esta especificación en microrelatos o microcuentos? ¿Qué significa esto? ¿Qué diferencia hay de un cuento normal o hay extra cuentos como en las tallas de la ropa? Pequeño, mediano, grande. Se Es me molde. ocurre. ¿Cómo es? ¿Por qué se llaman microrelatos o microcuentos? Sí, dentro del taller de literatura teníamos algunos compañeros, incluida yo, que empezamos a hacer cuentos cortos o microcuentos. Los microcuentos son momentos breves que tienen un gran suceso y un fin, que deben impactar en una sola línea, en 2 líneas máximo, que te cuentan el instante cúspide, cúspide del relato y el cierre. En cambio, en el cuento normal tú tienes un inicio, un nudo, un desenlace, o sea, toda una estructura. En cambio, en este tienes solo el nudo, diría el problema general, y el desenlace. Algo muy breve, muy fugaz que debe impactar de primer momento. Entonces empezamos a hacer los microrelatos y se creó esta colección que se llama Minimal, Antología de Cuento Breve,
que contiene relatos cortos, breves de talleristas de la generación en la que yo estudié, del 2009 al 2012 en la Casa de la Cultura. Son 2 tomos de esta antología, Minimal 1 y Minimal 2, que fueron publicadas bajo el sello de Efecto Alquimia, que en ese tiempo era debutante en la parte editorial. Interesante, ¿no? Son pequeños detalles, pequeñas fumaturas que uno desconoce. Entonces, el micro relato, el micro cuento. Saludamos también a quien nos está mirando por el Facebook desde Estados Unidos, a Madeline. Saludos a los Estados Unidos. También hay una grande población de habla hispana. Cuéntenos un poquito de su experiencia en la casa. ¿Ha iniciado estos? No logré escucharte bien, Jaime, lo que me decías. Estaba entrecortado. Ah, sí, la señal a veces es un poquito lenta. Repito, que nos cuente un poquito cómo fueron apareciendo estas iniciativas de difusión de la literatura. El haber hecho esto de Proyecto Alquimia, el otro de Distinta. Al inicio me llamó la atención allí cómo está escrito. A lo mejor es la tinta, pero también es distinto. Un poquito de sus proyectos que lleva adelante en la difusión de la literatura ecuatoriana. Sí, tenemos Aparte de tenemos la Alquimia, los otros proyectos, cuéntenos un poquito. Sí, tenemos en Alquimia, en la editorial hemos publicado varios libros, son 6 libros más o menos, en los que los 2 primeros son la colección minimal de la que te conversaba. Luego tenemos 3 libros acerca del Club 7 de poesía, está enfocada en los escritores de los años 50 guayaquileños. Esta colección nació gracias a la amistad que pudimos hacer con Sergio Román Armendáriz, él vive en Costa Rica y es un autor nacido en Riobamba, pero que vivió toda su vida juvenil en Guayaquil y tras unos procesos políticos se exilió a Costa Rica. Entonces él compartió época con David Ledesma, Ileana Espinel, Gastón Hidalgo, Álvaro Sanfélix formaron un grupo, el Club 7 de poesía, que, que, que él se empeñó en hacer una obra o varias obras en que se difundiera lo que hicieron sus compañeros y lo que hizo él mismo desde el Club 7. Entonces se creó esta colección dedicada específicamente al Club 7 de poesía, que tenemos 3 libros. Luego creamos la colección Letras Rebeldes, que habla acerca de los escritores y escritoras con vínculos sociales y políticos. Sacamos 2 tomos. Y finalmente la última colección que no está publicada bajo el sello de Efecto Alquimia, La Distinta Mirada que tú me preguntabas, es un proyecto ganador del Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación, que lanzó su convocatoria en el 2020 y que el proyecto se desarrolló durante el 2021 y se presentaron los libros de Distinta Mirada, que son 3 tomos. Este mes, el 13 de mayo de este mes, entonces están flamantes los 3 tomos de Distinta Mirada, poetas ecuatorianas, prosistas ecuatorianas y escritoras y políticas. Tenemos aquí 4 autores y 3 libros. Un autor es Richard Jiménez Almeida, la segunda autora es Teolinda Calle y las tercera y cuarta autoras son Magdalena Venegas Rivera y Jimena Flores Venegas. En este libro soy también autora de escritoras y políticas ecuatorianas. Entonces, este proyecto, Distinta Mirada, se enfoca en recuperar nombres, vidas, obras de las escritoras ecuatorianas desde el siglo XVII hasta inicios del siglo XX. Pienso que es uno de los más bonitos proyectos en los que he trabajado.
he empatizado con las autoras que forman parte de esta colección, que son 30 autoras, y estamos ahorita en el proceso de difusión de esta colección. Bien, felicitaciones. Muy bien, felicitaciones. Está recién salidito del horno. Está difundiendo. Oh. ¿Me escucha allí? Sí, sí. Ahorita no. Ahí. Eso allí. ¿Allí se escucha? Sí. Hola, ¿sí me escucha? Ya. Bien. ¿Tiene ya activada Jimena el poder compartir pantalla? Lo que usted quiera compartirnos de su obra o de los proyectos que lleva adelante, bienvenidos, les damos. Sí, justo estaba pensando en compartirles algo que a mí me gusta mucho, que quisiera que pudieran mirarlos todos los que están ahorita conectados a las redes sociales de Unicornio Multicolor y aquí en el Zoom, que espero que la tecnología no nos falle. Les voy a poner el book trailer que hicimos para la colección Distinta Mirada, que es un trabajo excepcional de Sebastián Cárdenas. Les voy a poner, pero ahorita está un poco lento el internet. Voy a esperar que se cargue. Tenemos Sí, una, con paciencia y con gusto. sí, aprovecho para indicarles esto. Ya les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Tenemos nuestro canal de Efecto Alquimia donde hemos estado publicando videolecturas de las escritoras ecuatorianas. Entonces tenemos ya varios videos de las escritoras ecuatorianas en una lista que se llama Distinta Mirada. Esta es la lista, entonces tenemos textos leídos de Raquel Rodas, de Dolores Ventimilla, de Rosaura Emelia Galarza, de las 30 autoras que forman parte de la colección. Y aquí en la página principal de Efecto Alquimia tenemos el book trailer que creamos para esta colección, que es el que quiero compartirles. Voy a esperar que se cargue. Parece que ya pongamos la pantalla. Ay. Poner la pantalla completa. Me avisan si se ve bien. Listo, entonces les comparto el book trailer. No se escucha ningún audio, en silencio. A ver.
Al momento de compartir hay una opción que dice compartir con sonido. Se le puede dejar de compartir y volver a compartir. A ver. Bueno, había música, no tenía voz, pero había música, no se compartió la música. Pero básicamente esas son las imágenes en las que incluimos un poco del proceso en que la mujer exigió su derecho a la palabra y pudo ser escritora, y el contenido de la caja de experiencia literaria, que es uno de los productos del proyecto editorial, no solo los libros, sino la caja de experiencia literaria, que es una versión limitada de estas cajas. Ay, se está compartiendo. Se siguió compartiendo. Ya. Ahorita ya no está compartiendo la pantalla. Sí, pero yo escuchaba el sonido del YouTube. Ah, sí. Hay que cerrarlo. Ya está cerrado. Muy bien. Felicitaciones. Aquí hay unos 2 chats allí que han llegado. Felicitaciones, sí. Entonces, Normita Bailón, felicitaciones. Qué hermoso proyecto. Bueno, el otro es que no había sonido, no hay sonido. Bien, podemos seguir conversando. Allí las preguntas de rigor, pues, no sé si se me escucha bien. Bueno, en este camino hay dificultades, que ciertamente hay muchas. Si nos puede contar alguna dificultad, algún que tuvo que superar para poder llevar adelante. Y la otra, al otro extremo, los logros. Entonces, ¿cuál es el mayor logro obtenido en este tiempo, en estos proyectos y en su iniciativa como escritora? A ver, creo que el mayor logro actual es haber sido beneficiaria de los fondos del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Dentro de varios participantes, varios proyectos que se presentaron, haber sido una de las ganadoras. Es importante, es valioso, se siente uno contento de que un proyecto que lo plasmó en papel con toda la ilusión de que pudiera llevarse a cabo haya sido beneficiario, y que durante este año haya podido trabajar 100%, es literal, 100% en algo que me apasiona mucho, que es la investigación y la difusión de la literatura ecuatoriana, sobre todo de las escritoras ecuatorianas, que son una deuda pendiente. Esta colección es reivindicativa. Estoy difundiendo exclusivamente la obra de autoras ecuatorianas. Lo triste es que por no haber tenido acceso a mucha información, algunas autoras tuvimos que descartarlas porque no teníamos datos certeros de su nacimiento, muerte o de sus obras. Entonces tuvieron que ser pospuestas hasta que encontráramos más información sobre ellas. Nos basamos solo en fuentes primarias que pudiéramos comprobar. Entonces, son 30 autoras que recuperamos con la deuda pendiente de seguir investigando más sobre las otras. Ese pienso que es una de las trabas que tuvimos en el camino: el acceso a la información, el acceso a las bibliotecas que estaban cerradas durante el desarrollo de este proyecto. Tuvimos que esperar a que abrieran algunas de ellas, sobre todo la Aurelio Espinosa Polit, que escribimos y pidiéndoles que nos dejaran investigar, pero ellos dijeron que no por las restricciones de la pandemia. Entonces, el primer día que abrieron la biblioteca, fuimos a investigar. Ya había pasado el tiempo de investigación en el proyecto porque teníamos un cronograma. Sin embargo, tuvimos que completar la investigación por
por fases. Mientras desarrollábamos los ensayos íbamos encontrando más información de las autoras en distintas fuentes y los retratos y portadas de libros y estas cosas que incluimos dentro de la colección las fuimos completando con las visitas que íbamos haciendo a las bibliotecas que ya estaban abiertas para finales del año pasado. Entonces incluimos también cosas inéditas. Por ejemplo, encontramos la tesis de grado doctoral de Matilde Hidalgo presentada en la Universidad Central en 1921. Entonces esto es algo nuevo que no se ha difundido. Es hermoso poder ver esa tesis de la primera mujer graduada en medicina en el país. Qué bien. Felicitaciones nuevamente. Cuéntenos de las emociones, porque ciertamente imagino que cada novedad, cada descubrimiento, cada algo nuevo causa emociones. Cuéntenos un poquito de esas emociones. Sí, una de las emociones más grandes que tuve es que mientras investigaba los primeros meses de investigación, como no podía ir a las bibliotecas, me dediqué a buscar en los catálogos de los libreros. Entonces, existe Pablo Libros, que ellos venden libros de segunda mano. Y como yo le había pedido que me buscara libros de escritoras ecuatorianas para completar la investigación, para seguir desarrollando el proyecto, él me envió los que tenía y yo los adquirí. Sin embargo, él me decía que no, que tenía más cosas que si yo podía ir a revisar. Entonces, obviamente le dije, sí, voy a revisar. Y en un momento dado, hurgando entre sus cosas, entre sus libros, encontré la primera novela publicada por una mujer en 1940. Es la novela En la paz del campo de Blanca Martínez Mera. Es uno de los tesoros de la biblioteca de Efecto Alquimia, porque tiene un valor muy grande. Ella no escribió la novela en 1940, la escribió 10 años antes y fue rechazada por ser mujer, que no podía escribir sobre lo que habla la novela, sobre otra mujer que tiene una vida un poco disipada, su personaje principal. Entonces le criticaron mucho porque una mujer escribiera sobre eso. Y esta escritora es nieta de Juan León Mera y es hija de Luisa Martínez. También tiene un valor importante la familia de ella, y justo le criticaban que no podía escribir ella esas cosas al tener sus ancestros escritores de tan gran fama. Y encontré la novela y me emocionó mucho poder contar ahora con la novela de Blanca Martínez entre los libros que puedo consultar y que puedo ver y admirar. Esa es una de las alegrías que me dio el proyecto. La publicación de los libros y la realización de material de difusión postales de las biográficas de las autoras, videolecturas con poesías, prosas, artículos de las escritoras ecuatorianas. Tuvimos la posibilidad de crear esto desde cero, desde la investigación, pero también pudimos pagar para que se haga, porque uno no puede hacer, uno no tiene una voz de locutora como para que suenen bonitas las lecturas. Entonces pudimos hacer videos, pudimos hacer el book trailer, que a mí me emociona muchísimo cada vez que lo miro. Digo, wow, hice un book trailer para una colección de literatura ecuatoriana. No es una obra muy comercial. Los book trailers generalmente se hacen para las grandes obras, los bestsellers que se venden a nivel mundial. Pero un book trailer hecho para una colección que habla de escritoras ecuatorianas no se ha hecho nunca, es algo inédito y me siento muy orgullosa de eso porque yo sí valoro el trabajo de las escritoras y espero que la gente que lo mire también pueda valorarlo. Entonces, más aplausos todavía. Qué bonito, me emociona también esto, ¿no? De que va saliendo a la luz, de que siempre ha habido mujeres intrépidas. Y también Jimena pues hace parte de la nueva generación que va poniendo a la luz el valor de la mujer. También en la literatura. Qué bueno. Reiteramos esas felicitaciones. Bien, de entre las historias, los cuentos o alguna
que nos quiera compartir. Así como nos habló del book trailer, alguna historia, Sí, yo había separado cuento, algunas. novela, poesía, usted quiera dar. Sí, había separado esta novela que se llama Me duelen los ojos de no verte. La autora es Raquel Rodas Morales, es una valiosa escritora, investigadora ecuatoriana que biografió muchas vidas de escritoras y mujeres del Ecuador, entre las que se encuentra Zoila Ugarte, Marie Corilé, mm, la innombrable Mercedes, ahorita se me va el apellido, pero ella se encargó de recuperar la vida igual de Dolores Cacuango y de Tránsito Amaguaña. El trabajo de las mujeres fue una biógrafa y también una feminista. Entonces ella tiene en la narración esta novela que se llama Me duelen los ojos de no verte, y les separé el final porque me parece muy bonito, muy fantasioso y a la vez es triste. Entonces les voy a leer la página final de esta novela. El tiempo siguió pasando. Todavía ahora, después de 1.000.000 de años, siento unos pasos caminando en la azotea. Van y vienen, abriéndose paso entre el ruido de maizales que crujen y cantan. Pienso en Celia. Ella habría dicho, son las pisadas de los tiempos vividos. Pasea por la azotea el querido fantasma de su padre. Esperando que se produzca el milagro de su regreso cada día, yo repito como un salmo la frase de Joan Manuel Serrat: me duelen los ojos de no verte. Papá no regresa todavía, pero seguro volverá. Papá no regresa todavía, pero seguro volverá. Papá no regresa todavía, pero seguro volverá. Cada mañana, la señora de pelo blanco que me ha contado la historia que ahora te cuento, viene con menudos pasos desde el fondo de la vieja casa. Abre la puerta grande y con una pluma de ave limpia el polvo de un letrero que termina diciendo: si alguien le reconoce por la descripción que antecede, sírvase remitir a la brevedad posible a la siguiente dirección: País de la Memoria, esquina de Cuentacuentos, número ilegible. Muy bien, felicitaciones. Aquí no queda más que reiterar esas felicitaciones y el mejor augurio para que esta obra se vaya difundiendo y sea más conocida. En este año que llevamos como Unicornio Multicolor, vamos descubriendo los tesoros propios de nuestro país. Es también un grande tesoro, las mujeres. Adelante, Jimena, si tiene alguna otra poesía, algún otro relato, le escuchamos con mucho gusto. Sí, ya se me cayó el separador de libros. Tengo aquí una poesía de Carmen Acevedo Vega. También pudimos adquirir su obra, uno de sus poemarios que se llama Latitud Amarga. Esta escritora es guayaquileña y tiene una temática social en su poesía, y les voy a leer Acuarela. Si en voz alta expresara: hoy no he comido, y en mis ojos llovió toda la noche. Si yo contara que al lado de mi casa habita un negro, que 15 días vive preso, y otros tantos golpeando a los rapaces y a la hembra. Si yo dijera que a la hora que las sombras se diluyen, un niño mendigaba, que 12 años no más había cumplido la chica de grandes ojos tristes, que ayer murió afuera de LEA, Liga Ecuatoriana Antituberculosa. Si yo gritara: es tanta la miseria que tal parece que a Dios lo han secuestrado en las grandes mansiones señoriales, algunos caminando de espaldas y otros en balanza los brazos, me dirán que no hay hambre, ni cárcel, ni mendigos, ni muertos, y que Dios está en todas partes, y que doctrinas exóticas me han cambiado, y yo, no obstante, ya lo veis, yo siempre la misma. También aplausos y excelente. Bien, para ir a nuestra recta final, invitamos
a quienes están participando por el Zoom o por el Facebook. También pueden escribir sus comentarios o levantar la manito, le damos la voz, pueden intervenir, comentar, preguntar, dialogar con Jimena. De parte de Unicornio Multicolor, muy agradecidos por haber aceptado este encuentro, este momento de diálogo con Unicornio Multicolor. No podría faltar la pregunta de rigor, recomendaciones, sugerencias a los padres de familia, a los docentes, a los jóvenes, para engancharse con la lectura. ¿Qué sugerencias, qué tips nos da para que más personas, más niños, más jóvenes, más familias amen la lectura? Y después de amar la lectura, ojalá salgan más escritores. Sí, yo creo que la literatura, al ser una disciplina artística, se relaciona con las otras. No podemos encasillarla solo en el papel, en el sentido de que está una hoja con caracteres ahí. La literatura tiene que vivirse. Pienso que los espacios de lectura son importantes. Las bibliotecas deben ser centros donde vaya la gente a leer, donde vaya a escuchar la lectura. Esa es una deuda de las bibliotecas que tenemos con los jóvenes, y también desarrollar la lectura junto con otras disciplinas, con el teatro, con los viajes, recorrer rutas donde se hable de la literatura. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta de cuando los guayacanes florecían. Tengo esta incertidumbre porque no he logrado ir a ver florecer los guayacanes. Entonces, esta novela de Los Guayacanes es una novela ecuatoriana, y a mí me dejó la sensación de que quiero ver florecer los guayacanes y que algún día, en algún momento lo veré. Hay que relacionarlo también con la música. La música es importante para escuchar los sonidos de las palabras, el, el leer en voz alta e imaginar los sitios de los que está hablando. La lectura es un gran ejercicio para viajar en el tiempo. Yo he viajado en el tiempo a la época de las escritoras para poder eh, hablar sobre ellas a través de lo que leía, de lo que ellas contaban en sus historias, pero también de las biografías, de las fotografías de la época. Entonces no nos centremos solo en la lectura y dejemos al libro como el papel muerto ahí. Hay que sentir el papel, o si leemos en la computadora los libros digitales, hay que imaginarse los sitios, hay que ayudar a desarrollar la imaginación a los niños y a los jóvenes a través del sonido de las palabras, a través de los paisajes y de muchos medios que tenemos ahora, porque nuestros niños y jóvenes ahora son visuales y están acostumbrados más a una pantalla. Entonces tenemos que mostrarles a través de estas nuevas tecnologías lo que a ellos les motive y les guste, pero que se reúna con lo que están leyendo, que sea un conjunto de varias sensaciones. Qué bien, muchísimas gracias. Y nos apuntamos para el viaje a ver a florecer los guayacanes. Ojalá podamos verlos algún día y escribir sobre eso. Hay que ir al sur del país, Sí, al límite con el Perú. sí, también quería comentarles que la colección Distinta Mirada, estoy en un proceso de donación a las bibliotecas y centros culturales para que pueda ser accesible a las actuales y futuras generaciones. Yo tengo la esperanza de que las bibliotecas son las guardianas de nuestro conocimiento. Entonces espero que después de 100 años alguien pueda ir y consultar estas obras y las encuentre disponibles, no solo a los chicos de ahora, sino a los de después. Esta obra está dirigida principalmente a los jóvenes estudiantes de colegios y universidades, a los investigadores y a los lectores en general. Entonces, quiero que sea accesible a través de las bibliotecas, pero también está disponible a la venta en librerías de Quito, en la plataforma digital de Efecto Alquimia, que tenemos una plataforma de venta de nuestros libros, y en Amazon a nivel internacional. Entonces, no es un solo viaje al pasado, también es un viaje al futuro.
Exacto. Qué bien. Entonces, los mejores augurios de que así sea. Bien, entonces vamos ya concluyendo nuestra entrevista. Así que a las bibliotecas, allí está una bibliotecaria viéndonos, Idalia, allá del colegio Jacinto Collahuaso, y luego también alguna otra nos mirará y verá. También los colegios. Muy bien, entonces, Jimena, realmente una labor titánica. Ahí me imagino la historia de David y Goliat. Entonces allí, ustedes los pequeños David con tremendo gigante, allí una montaña de libros, de bibliotecas, de información para poder sacar lo mejor. Así que felicitaciones y éxitos. Gracias, Jaime. Bien, agradecemos entonces a quienes nos acompañan, a Jimena, y que continúe su labor y que este sea el inicio de un camino, de un trabajo conjunto para que esta labor de estas mujeres sea difundido y conocido. Esperamos también como Unicornio Multicolor, pues más adelante ya tener los talleres presenciales y tener también en presencial, tener un triple servicio, tener la biblioteca, tener la librería y tener la cafetería. Entonces uno puede consultar y también comprar los libros y tomarse un buen café mientras lee. Muy Soñar bien. no cuesta nada. Entonces, por ahí empiezan Los las sueños se hacen cosas. realidad. Es el eslogan que hemos puesto de Unicornio Multicolor. Soñar para crear. Muy bien. Bien, vamos entonces a la pantalla final ya para despedirnos. Si quiere añadir algún otro mensaje, decir algo más o preguntar también, adelante, Jimena. Sí, no, les felicito por el trabajo que realizan desde Unicornio Multicolor, el Club de Lectura, fomentar en los niños, en los jóvenes, en los adultos, nunca es tarde para seguir leyendo, que les auguro también lo mejor en su camino, en este trayecto. No sé si seamos David contra Goliat, pero sí todavía necesitamos mucho apoyo. Y claro, yo he tenido la suerte de ser beneficiaria del Instituto de Fomento para poder crear esta colección. Espero que ustedes también puedan participar y porque se abren las convocatorias, que le apuesten a los fondos del instituto para crear estas nuevas realidades de difusión de la lectura, de la cultura, de la literatura. Les felicito por el trabajo, les agradezco por la invitación y también espero poder hacerles llegar la colección Distinta Mirada para que puedan leerla en su club de lectura. Qué bien, entonces nos contactamos ahí por el WhatsApp para que eso se haga realidad. Sí, Gracias, Jimena. Entonces, hacemos la publicidad final y luego nos despedimos. Entonces, un ratito más. Adelante con la publicidad. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.